Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. Le habla Handa Silva del canal Electrónica Handa Silva. Espero se encuentren muy bien. Mira, me llega o me traen esta tarjeta electrónica de un televisor Samsung de 32 pulgadas para que podamos resolver la falla determinada. No entrega voltaje ni en el capacitor electrolítico principal, ni mucho menos obviamente voltaje a la salida. ¿Por qué? Porque para que una fuente de alimentación conmutada pueda entregar voltaje a la salida, debe tener primeramente un voltaje fundamental conocido como el voltaje de B+. Lo que veo por esta instancia, muchachos, es que al hacer mediciones en la escala de continuidad, que yo siempre he dicho que es una de las escalas más importantes para la parte de reparación, nos damos cuenta principalmente cuando ustedes tengan una falla donde la fuente de alimentación sea el daño, ¿verdad? Lo primero que debes de hacer siempre, lo primerito es revisar cómo está el estado del fusible. Fíjate, acá mido el fusible de punta a punta y el fusible está abierto. Toma en cuenta el siguiente punto. Si el fusible está abierto, hay cortocircuito, no hay más. No, que el fusible se dañó por abrirse. No, esto es una fuente conmutada, no es una fuente lineal. Primer paso allí. El tema es, muchachos, es que si tú cambias el fusible y lo conectas nuevamente a la red eléctrica, el fusible se te va a fundir. Tenlo por seguro. ¿Por qué? Porque el fusible está ahí para protección. Si el fusible se abrió en una fuente de alimentación conmutada, tienes cortocircuito en la parte primaria de la fuente. Toma este punto y toma esta nota. Por favor, tienes el fusible abierto, tienes cortocircuito, no hay más. No, que se dañó, no. Tienes cortocircuito, tenlo por seguro. ¿Dónde? En la parte primaria de la fuente. ¿A qué le llamamos la parte primaria? Nosotros tenemos una fuente de alimentación conmutada, tiene una división entre lo que es la tierra caliente y la tierra fría. Si el fusible está dañado, muchachos, tienes corto en la parte primaria de la fuente. ¿Dónde podría estar el corto? El corto podría estar en puente rectificador, podría estar en el conmutador, podría estar en los capacitores electrolíticos, podría estar en capacitores secos, podría estar también en el varistor, en fin. El componente que se puede dañar con mayor facilidad, muchachos, el componente que se puede dañar con mayor facilidad es el conmutador principal. Toma esa nota principalmente. Sin embargo, vamos a hacer una comprobación. ¿Tú quieres saber si el conmutador tiene corto? ¿Tú quieres saber si el conmutador tiene corto? Usted, con la escala del multímetro en escala, acá, de continuidad, usted prueba entre el negativo y el positivo del capacitor y vamos a ver el resultado. Si este queda pitando cortocircuito, es decir, continuidad, el conmutador está quemado. Si no queda pitando cortocircuito, ¿verdad? El conmutador lo más probable es que no esté en cortocircuito. Se pudo haber dañado quizás por otra cosa, pero el tema es que acá tú tienes un corto porque el fusible se reventó. Vamos a verificar entre negativo y positivo. Y como te puedes dar cuenta, no hay ningún tipo de pitido. Es decir, si te quedara pitando así, usted tiene dañado el conmutador principal. ¿Por qué? Porque el mismo B+, el voltaje de B+ de acá, va a alimentar parte de lo que viene siendo el conmutador. Recuerden esa clave siempre, muchachos. Entonces, esto es una fuente. ¿Qué tipo de fuente de alimentación es esta? ¿Qué tipo de fuente es? ¿Qué tipo de conversor hay aquí? ¿Qué tipo de conversor hay acá? Si ustedes la ven, véanla, visualícenla. Para los que no saben de repente qué tipo de conversor es, pues deberían revisar los cursos de mi canal de Multiservicio Electrónica Integral Handa Silva y podrán saber qué componente es el que está acá. Muchachos, esto es un conversor tipo flyback. No es forward, es flyback. Tampoco tiene conversor tipo PFC o tipo voz en la parte primaria. Lo que quiere decir es que si yo conecto esta fuente de alimentación, el voltaje de acá va a ser básicamente 300 voltios. ¿Por qué? Porque no hay circuito PFC. Primero que nada. Vamos a hacer el cambio del fusible y vamos a conectar esto a una lámpara serie. Vamos a proceder a desoldar el fusible porque el fusible está dañado de esquina a esquina. Recuerden, el fusible es un componente electrónico que se coloca en serie. Siempre el fusible va a estar en serie con respecto al cable de línea. Recuerden la ley de la electricidad.
o la ley de Ohm, donde básicamente todo circuito serie, ¿verdad?, que se abre, pierde el camino de la corriente. Vamos a sacarlo allí. Ahí estamos. Vamos a levantarlo. Bien, y yo voy a buscarte un fusible. Vamos a utilizar el método de la lámpara serie para verificar cuál es el resultado. Bien, el fusible es 3.15 amperios, 250 voltios. Yo le estoy colocando uno de 5 amperios, lo cual puede servirte perfectamente sin ningún problema. Ya lo recomendable es colocar uno igual o por último uno de 4 o 5 amperios. Te va a servir, te va a proteger igual. Lo que sí es que no debes básicamente ponérselo por debajo y tampoco que sea tan elevado, porque si no, no te va a proteger. Pero uno de 5 le viene bien. Vamos a proceder a soldar. Ahí lo hemos soldado, muy bien. Vamos a proceder a cortar sus terminales. Muy bien. Perfecto. Y ahí vamos a buscar la lámpara serie y vamos a ver qué es lo que tenemos. Bueno, lo he soldado un poco mal, ¿sí? Me disculpan. Acá lo he soldado un poquito mal porque se me olvidó. Bueno, primero, como lo metí ahí, bien, vamos a soldarlo ahí. Perfecto. Y aquí vamos a subirlo un poco más. Ahí sí. Y ahora sí. Correcto. Y ahora sí cortamos los terminales. Perfecto. Ahora vamos a averiguar a través de la lámpara serie cuál es el comportamiento. Muy bien, amigos, ahí la tengo conectada. Yo le voy a pasar y vamos a ver cuál es el resultado. Bien, el fusible, por lo que veo, no se reventó. Mira, hizo el comportamiento normal y aparentemente no hay cortocircuito, lo que significa que es bastante extraño, porque la lámpara reaccionó bien. Vamos a ver lo que pudo haber pasado acá. Vamos a medir la parte del capacitor. Vamos a verificarlo. Mira, 294 voltios, correcto. Y me voy a parar en la salida para verificar. Como te puedes dar cuenta, tengo voltaje de salida. Hay 5 voltios por este lado. Por este lado hay 15 voltios. Te das cuenta que el conmutador no había corto. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el fusible se reventó? Ya te voy a explicar qué fue lo que pasó acá, que ahorita me acabo de dar cuenta. Vamos a esperar un poquito acá para que aquí de esta manera se pueda descargar. Vamos a ver si se descarga rápido o hay que descargarlo. Se está descargando relativamente rápido, sí. Ahí está, se está descargando. Algunas fuentes de alimentación utilizan una resistencia cercana para poder descargar básicamente los capacitores. Otros no. Otros tardan o tienes que acelerar todo el proceso a través de una bombilla o una resistencia. Bien. Muchachos, fíjense. Lo que está pasando acá, o lo que básicamente, para que sepan, fíjense acá, en la parte del conmutador, mira lo que hay ahí. Mira lo que hay ahí. ¿Se dan cuenta? Ese componente azulito, mira. Mira. Ese componente azulito que está allí, mira lo que le pasó. Está quemado. Pero ¿qué pasa? Este componente electrónico que debe estar allí prácticamente como parte de un tipo de circuito cercano al conmutador, ¿verdad? Puede pertenecer a lo que viene siendo el circuito snoover, ¿no? De repente habría que seguir lo que viene siendo parte del circuito, pero muchas veces ese capacitor que está cercano al conmutador se quema mucho, se daña mucho.
está básicamente protegiendo el conmutador. Ese señor que está ahí está protegiendo el conmutador. Ahora, te voy a decir algo. Vamos a quitarlo del circuito. ¿Por qué? Porque la fuente de alimentación puede trabajar sin él. Puede trabajar, es decir, cuando hablo de que no es indispensable, hablo de que cuando un componente electrónico no es indispensable, significa que puede trabajar sin él. Pero, obviamente, al quitarle ese componente puede traer como consecuencia una protección menos. ¿Me explico? Vamos a quitarlo. Si yo veo el componente electrónico, me doy cuenta que uno de los terminales de ese capacitor va con el drain. Por eso está como parte de protección. Ahí lo está. O posiblemente para eliminar básicamente, dejar pasar básicamente parte de lo que viene siendo un voltaje. Tratar de eliminar algún tipo de voltaje allí para dejar pasar otro. Ahí está, porque está con referente al drain. Vamos a sacarlo completamente del circuito. Bien, vamos a tratar de sacarlo. Mira, está completamente deshecho, sí, mira, deshecho. Ahí está. Ahí está deshecho, vean. Ahí está. Ahí está. Correcto. Entonces, claro, si tú le pones, ¿qué es lo que pasa? Que seguramente él se terminó de abrir. Se colocó en corto, ¿verdad? Y en el momento en que se terminó de... Posiblemente se terminó como de abrir en un momento determinado. Y ya no hacía como el corto, ¿me explico? Por eso se quemó el fusible. ¿Por qué? Porque el conmutador está en buen estado, muchachos, el conmutador está en buen estado. Generalmente también se suele tirar al conmutador, pero en este caso no, ¿ya? Entonces, esto pudo haber sido como un golpe, un pico de lo que viene siendo en el momento de conectarlo. Muchas veces las fuentes de alimentación se dañan en el momento de conectar, se dañan las fuentes de alimentación. Me ha pasado que cuando encuentro este capacitor, generalmente el cliente me comenta, conecté el televisor o conecté el equipo y en ese momento sonó algo como ¡pop! Como se explotó. Y cuando he destapado por experiencia propia, me he encontrado muchas veces con ese capacitor cercano al conmutador principal dañado. Muchas veces se pasa a llevar al conmutador, no siempre. Pero acá vamos a ponerle su capacitor. Me preguntan el valor del capacitor de 1 kilovoltio. También le puedes colocar uno de 2 kilovoltios sin ningún problema, pero recomendable colocarle uno de 1 kilovoltio. Yo lo voy a sacar de esta tarjeta que está básicamente averiada, está dañada. Voy a sacarlo de acá, señores, y ya tendríamos básicamente solucionado el problema de esta tarjeta para instalarla en el televisor correspondiente. Bien, vamos a sacarlo. Lo dijimos que es este. Muy bien, vamos a buscar. Bien, ahí lo he sacado de 1 kilovoltio fácilmente y usted coloca el capacitor nuevamente ahí con mucho cuidado, ¿ya? Y tenemos la suerte de que tiene los terminales relativamente larguitos. Si le cuesta por la pasta térmica, usted agarra algo así como esto. Y la coloca allí. Ahí tenemos un primer terminal. Vamos a ver si... Bueno, voy a instalarlo primero. Bien, ahí lo he instalado. Ahí está, perfecto. Y lo soldamos. Siempre trabajando con seguridad. Este capacitor me parece que va entre lo que viene siendo el drain y el surtidor. O la fuente, como quieran llamarlo. Vamos a colocar el multímetro en escala de continuidad para verificar si realmente este es... Verificamos el negativo del capacitor. Ubiquemos el negativo del capacitor. Está de este lado. Negativo del capacitor y acá. Efectivamente, el capacitor está ubicado entre drain y source de lo que viene siendo el transistor MOSFET. Bien, muchachos, ahí tenemos lo que viene siendo parte
de la reparación completamente, vamos a conectar ahora sí nuevamente la red eléctrica para verificar si hemos podido solucionar la fuente de alimentación. Ahí estamos. Le damos muy bien y vamos a medir voltaje. Verificamos el B+ como primer punto. Correcto, 295. Excelente. Y me voy directamente a la salida. Me paro acá. Y ahí tenemos el voltaje correspondiente. Excelente la reparación. Ahí está, 5 voltios, 15 voltios, 15 voltios, 15 voltios. Por acá debe ser más alto, sí, porque es para los LED. 113 voltios y por este lado 59 voltios. Correcto. Lo que significa que la fuente está oscilando, está conmutando, está transformando, está rectificando en alta frecuencia. Espero te haya servido esta información. Bendiciones, suscríbanse al canal y muchas gracias por el apoyo. Bendiciones para todos.